Hola a todos, bienvenidos a otra inversión profunda con nosotros. En esta ocasión nos adentramos en un tema que invita a la reflexión sobre cómo la Biblia, considerada por muchos como una fuente de moralidad, también se enfrenta a cuestionamientos éticos en el mundo actual. Y para guiarnos en esta inmersión, vamos a explorar el artículo del Dr. Michael J. Kruger, un experto en la Biblia que, bueno, no le teme las preguntas difíciles, ¿verdad? Me parece una excelente lección. El Dr. Kruger es conocido por su análisis profundo y su habilidad para abordar temas complejos con mucha claridad. Exacto, exacto. Y fíjate, lo que me llamó la atención de su artículo es esa curiosa inversión que él observa. Antes, la crítica más común era que los cristianos imponían su moral, pero ahora son los no cristianos quienes objetan la moralidad de la Biblia. ¿Qué te parece eso? Es una observación fascinante, ¿verdad? Casi como si la vieja frase "no me impongas tu moral" se hubiera volteado por completo. ¿Y cuáles son esas objeciones que analiza el Dr. Kruger en su artículo? Bueno, el doctor Kruger se centra en tres: la esclavitud, la opresión de la mujer y el genocidio. Temas fuertes, sin duda, y que generan mucha controversia. Temas complejos, sin duda, pero que el Dr. Kruger aborda con mucha sensibilidad y rigor académico. Sí, totalmente. Empecemos entonces con la primera objeción. La Biblia aprueba la esclavitud. Muchos se escandalizan al leer versículos como Efesios 6.5, donde dice: esclavos obedezcan a sus amos terrenales. ¿Cómo podemos conciliar esto con nuestra moralidad moderna? Bueno, lo primero es entender que la esclavitud en el mundo romano era radicalmente distinta a la brutalidad que asociamos con la esclavitud en América, por ejemplo. Imagínate esto. El Dr. Kruger cita al académico Dimitris Kirtas, quien señala que algunos esclavos romanos, fíjate, lograron amasar grandes fortunas y propiedades considerables. Había esclavos más ricos que Susan Lerroux. Increíble. Nunca me hubiera imaginado eso. Siempre pensé que la esclavitud era sinónimo de miseria y desposesión. Claro, la esclavitud nunca es algo bueno. Pero es crucial entender el contexto para analizar lo que la Biblia dice al respecto. En el Imperio Romano, los esclavos podían tener salarios, poseer propiedades, incluso llegar a ser personas muy educadas. Es un dato que nos obliga a replantearnos nuestras ideas preconcebidas sobre la esclavitud en la época bíblica. Exacto. Y a esto se suma que el Nuevo Testamento, particularmente las cartas de Pablo, promueve una igualdad radical entre esclavos y no esclavos dentro de la comunidad cristiana. Pablo mismo lo dice en Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Imagínate lo revolucionario que era este concepto en el mundo romano. Es cierto, en un mundo tan dividido por clases sociales y diferencias étnicas, esta declaración de igualdad era un cambio radical. ¿Y qué hay de la historia de Onésimo, el esclavo fugitivo? Recuerdo que Pablo le escribe a su amo, Filemón, pidiéndole que lo reciba de vuelta. Exactamente. Y no solo le pide que lo reciba de vuelta, sino ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido. Pablo incluso le dice a Filemón que lo reciba como a mí mismo, es decir, que trate a un esclavo con la misma dignidad que a un apóstol. Eso sí que es revolucionario. Es un cambio de paradigma total. Pasar de ver a un esclavo como una propiedad a verlo como un hermano en la fe. Una muestra de que la Biblia, en su contexto, ya estaba sembrando semillas de cambio social. Y no se queda solo en palabras. El Dr. Kruger también señala que los cristianos estuvieron a la vanguardia del movimiento abolicionista en la era moderna. Figuras clave como William Wilberforce, John Newton, John Wesley, todos cristianos, fueron impulsores en la lucha contra la esclavitud. Sus convicciones religiosas fueron el motor de su activismo. Es decir, que la interpretación de la Biblia evoluciona y da lugar a cambios sociales profundos a lo largo de la historia. Así es. Y eso nos recuerda que debemos leer e interpretar la Biblia en su contexto histórico y con una mirada crítica, abierta al diálogo y a nuevas perspectivas. Lo cual nos lleva a la siguiente objeción que analiza el Dr. Kruger: la opresión de la mujer. Bueno, la opresión de la mujer. Muchos ven la Biblia como un texto patriarcal que relega a la mujer a un segundo plano. Es cierto, hay pasajes que si se leen aisladamente pueden dar esa impresión. Por ejemplo, en Efesios 5.22 se llaman las esposas a someterse a sus esposos. Personalmente siempre he tenido dificultades con ese versículo. ¿Cómo podemos conciliarlo con la idea de igualdad entre hombres y mujeres? Es una pregunta válida y es importante no ignorar las tensiones que existen entre algunos pasajes bíblicos y nuestra sensibilidad moderna. Pero lo que nos invita a hacer el Dr. Kruger es a analizar estos versículos dentro del contexto general de la Biblia. Por ejemplo, desde el Génesis se establece que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Cierto. Génesis 1.27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen.
Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Exacto. Y esta idea de igualdad fundamental entre hombre y mujer era revolucionaria en el mundo antiguo. Hay que recordar que en muchas culturas de la época las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, con muy pocos derechos. Sí, me viene a la mente, por ejemplo, el infanticidio femenino que se practicaba en algunas culturas, o la falta de derechos legales de las mujeres dentro del matrimonio. En ese contexto, la afirmación bíblica de que hombre y mujer son creados a imagen de Dios era un cambio radical. Totalmente. Y a esto se suma la figura de Jesús, que rompe con muchos esquemas patriarcales de su época. Piensan cómo Jesús interactúa con las mujeres, habla con la mujer samaritana, tiene amistad con María y Marta, e incluso instruye a María en la fe. Es verdad, Jesús trataba a las mujeres con un respeto y una dignidad que no eran comunes en ese tiempo. Les daba un espacio para aprender, participar y ser escuchadas. Y no solo eso, el doctor Kruger también destaca el papel fundamental de las mujeres en la iglesia primitiva. En Romanos 16, Pablo menciona a varias mujeres que colaboraban activamente en el ministerio, como Febe, Priscila y Junia. Es un dato que siempre me sorprende. Según los cálculos del Dr. Kruger, las mujeres constituían casi 2/3 de las comunidades cristianas primitivas, un contraste enorme con la situación de la mujer en la sociedad romana. Sin duda, el cristianismo ofrecía a las mujeres un espacio de dignidad, respeto e igualdad que no encontraban en otras esferas de la sociedad. No es casualidad que muchas mujeres se sintieran atraídas por esta nueva fe. Pero volviendo al tema de la sumisión, ¿cómo se entiende este concepto desde una perspectiva cristiana? Sigo pensando que hay un riesgo de que se interprete como subordinación de la mujer al hombre. Claro, es una preocupación legítima. Pero aquí hay que tener en cuenta dos puntos clave. Primero, la sumisión no implica una diferencia en valor o dignidad. El propio Jesús se sometió a la voluntad del Padre durante su ministerio terrenal. Y esto no menoscabó su divinidad. Entiendo. O sea que una persona puede someterse a otra sin que eso signifique que es inferior. Exactamente. La sumisión en este contexto sería más bien una muestra de obediencia y confianza. Y en segundo lugar, cuando Pablo habla de la sumisión de la esposa al esposo, no está promoviendo un modelo de marido dominante y autoritario. De hecho, en Efesios 5.25 se les dice a los esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es verdad, el modelo que se propone es el de un amor sacrificial, donde el esposo está dispuesto a dar la vida por su esposa, tal como Cristo lo hizo por la iglesia. Nada que ver con la presión o la desigualdad. Exacto. Y además, Pablo establece una analogía entre la relación del esposo y la esposa con la relación de Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia se somete a su liderazgo. De la misma manera, el esposo es la cabeza del hogar y la esposa se somete a su liderazgo. Es una forma de entender la sumisión como un acto de confianza y unidad, no de subordinación. Precisamente. Y recordemos que en el contexto del cristianismo, la sumisión a Dios es fundamental. Tanto el hombre como la mujer están llamados a someterse a la voluntad de Dios, lo cual nos lleva a la tercera objeción moral que plantea el doctor Kruger, el genocidio. Algunos críticos acusan a Dios de haber ordenado el exterminio de los cananeos cuando los israelitas entraron en la tierra prometida. Este es un tema que siempre me ha generado mucha inquietud. La imagen de un Dios que ordena la matanza de un pueblo entero, es difícil de conciliar con la idea de un Dios de amor y misericordia. Entiendo tu inquietud. Es una reacción natural ante un pasaje tan impactante. Pero como bien nos recuerda el Dr. Kruger, es crucial entender este pasaje dentro del contexto bíblico. La Biblia nos dice que todos los seres humanos somos pecadores y merecemos el juicio de Dios. En Romanos 6.23 se afirma, la paga del pecado es muerte. Exacto. Desde esta perspectiva, cualquier ser humano podría ser objeto del juicio divino en cualquier momento. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios no juzga a todos por igual y al mismo tiempo? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Por qué algunos parecen sufrir las consecuencias de sus actos, mientras que otros escapan impunes? Es una pregunta compleja y no hay una respuesta fácil. Pero el Dr. Kruger nos recuerda que el tiempo del juicio de Dios no siempre coincide con
con nuestras expectativas. Él no está obligado a seguir un orden determinado a la hora de impartir justicia. Es como el ejemplo que pone Jesús sobre la torre de Siloé. Cuando le preguntaron por qué murieron 18 personas al derrumbarse la torre, Jesús respondió: ¿o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Claro, el punto es que nadie está exento del juicio de Dios, independientemente de la gravedad de sus pecados o el momento en que se produzca dicho juicio. Exactamente. Volviendo al caso de los cananeos, el Dr. Kruger argumenta que si bien no eran las únicas personas pecadoras en el mundo, sus prácticas eran especialmente abominables a los ojos de Dios. La Biblia menciona la idolatría, la hechicería, la perversión sexual e incluso el sacrificio de niños. Prácticas que sin duda iban en contra de los principios morales que Dios había establecido. Y a pesar de que Dios había sido paciente con ellos durante generaciones, finalmente llegó el momento de su juicio. Y a pesar de que Dios había sido paciente con ellos durante generaciones, finalmente llegó el momento de su juicio. Pero no es comparable a un genocidio perpetrado por un grupo humano. Es difícil no ver un paralelismo con los horrores que hemos presenciado en la historia reciente. Entiendo tu punto. Es una comparación que surge de manera natural. Pero el Dr. Kruger hace una distinción crucial. En el caso del genocidio humano, el móvil es el odio, la ambición de poder o la limpieza étnica. En el caso del juicio divino, el móvil es la justicia y el castigo al pecado. Es decir, que la motivación detrás del acto es completamente diferente. Exactamente. Es como la analogía que utiliza el Dr. Kruger sobre la inyección letal. No es lo mismo que un criminal mate a alguien por venganza, a que un Estado ejecute a un condenado a muerte. En ambos casos se produce la muerte, pero el contexto y la motivación son completamente diferentes. En definitiva, lo que el Dr. Kruger argumenta es que la objeción al juicio divino sobre los cananeos es, en el fondo, una objeción al derecho de Dios de juzgar a cualquier persona. Y si negamos ese derecho, estaríamos negando la propia naturaleza de Dios tal como se revela en la Biblia. Así es. Y aquí es donde entra en juego la famosa frase: no me impongas tu moralidad. El Dr. Kruger plantea una paradoja interesante. Los escépticos que acusan a la Biblia de ser inmoral se basan en un supuesto estándar moral universal. Pero, ¿de dónde surge ese estándar moral si no es de Dios? Si no hay una fuente trascendente de moralidad, entonces la moralidad se convierte en algo relativo y subjetivo. Exactamente. Lo que el Dr. Kruger pone de manifiesto es que sin Dios no hay una base sólida para la moralidad. Lo que significaría que no hay una base sólida para condenar la esclavitud, la opresión de la mujer o el genocidio. Simplemente serían cuestiones de opinión. Es una reflexión que nos deja mucho en qué pensar. Si la Biblia no es la fuente de la moralidad absoluta, entonces ¿qué lo es? ¿En qué se basan nuestros juicios morales? ¿Son realmente objetivos o simplemente reflejan nuestras preferencias personales? Son preguntas que nos invitan a una profunda reflexión sobre nuestras propias convicciones. Sin duda. Y lo que el Dr. Kruger nos invita a considerar es que la Biblia, a pesar de las controversias que pueda generar, nos ofrece un marco moral sólido, basado en la justicia, el amor y la santidad de Dios. Un marco moral que a lo largo de la historia ha inspirado movimientos de cambio social y ha contribuido a la construcción de un mundo más justo y compasivo.